Quiero agradecer a los músicos. Tome asiento, por favor. Este es el día que el Señor ha hecho. Él tiene un plan muy precioso para usted. Amén. Hermano, nadie puede amar lo que no conoce. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Que usted va a apreciar. La palabra apreciar significa valorar, tener en estima. ¿Sabe qué es lo que usted aprecia? Lo que usted conoce. Amén. Lo que usted no aprecia, usted lo deprecia. Es decir, no le presta importancia, lo devalúa, no le toma importancia. Cuando usted comienza a tener una comunión con Dios, hermano, usted comienza a valorar y a conocer. En la medida en que usted conoce al Señor, usted le va a amar. Amén. Le va a amar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo conozca en espíritu y en verdad. Esa es la forma en que Él ha establecido, la manera en que tenemos que conocerle. Yo quiero, antes de dar inicio a la palabra de Dios para esta mañana, me gustaría solamente conocerles. Antes me voy a presentar. Soy el pastor Billy Soberón, al lado de un equipo de ministros. Trabajamos aquí en esta obra poderosa para que usted pueda conocer al Señor. El deseo que nosotros tenemos es que usted le conozca personalmente. Somos totalmente cristocéntricos, es decir, le llevamos para que usted lo conozca de una manera personal, y todo ello lo hacemos a través de la palabra. ¿Hay alguien aquí que nos está visitando por la primera vez? Me gustaría ver su mano solamente para reconocerle. ¿Sí? Bienvenida, bienvenida, bienvenido. Muy bien, un aplauso para ellos. ¿Podría ponerse de pie para reconocerle, por favor? Sí, muy bien, Dios le bendiga. Ok, gracias. Puede tomar asiento. Gracias por visitarnos. Quiero que sepa que esta es su casa. Amén. Esta es su casa. Y está usted en la familia más grande que existe del universo. Ahora mismo, en este mismo instante, en muchos lugares están adorando, están alabando al Señor, y el Señor está hablando por medio de su palabra. Hoy yo quiero continuar con un mensaje que hace 2 semanas atrás iniciamos. Porque, hermanos, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Otra vez, es necesario desarrollar nuestra fe. Amén. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe. Sí, yo quiero agradecer si usted puede apagar su celular. Si es muy urgente, póngalo en vibrador. Amén. Pero de preferencia apáguelo para que nada le distraiga, para que nada lo saque de la palabra. Amén. Hay algo que Dios tiene planeado para usted, y le voy a decir algo. Hay alguien quien le quiere robar. No deje que nadie le robe lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Bueno, no sé si ustedes logran ver el cuadro que tienen ahí en pantalla. Amén. Pero yo quiero hablar acerca de la fe. Podemos decir que cada quien vive su realidad, pero le voy a decir algo. ¿Cuántos saben que cada persona vive su realidad? ¿Cuántos pueden saber eso? ¿Cierto? Pero quiero que sepa que la verdad es una sola. Hay muchas realidades. ¿Está conmigo o no? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Cuántas realidades hay? Hay muchas, porque cada persona vive una realidad distinta, ¿cierto? Hay muchas realidades, pero existe solo una verdad. ¿Amén? Hay muchas realidades, pero existe solo una verdad. También podríamos decir que cada persona cree tener su propia verdad, ¿cierto? Pero vamos a ver, porque yo quiero aclarar algunas cosas aquí. Cada realidad podría ser diferente, pero existe una sola verdad, a la cual Dios ha establecido, Dios ha dejado como camino para que toda persona se ajuste. Existen muchas realidades. Yo quiero que usted lo vea como un montón de caminos, pero existe solamente una verdad, y es el camino que Dios ha dejado establecido para que todas las realidades se ajusten a esa verdad. Pero como ese camino muchas veces mucha gente no lo conoce, entonces al no conocerse, cada persona vive como cree, y cree lo que vive, y hablan de lo que ellos viven. Viven experiencias, viven cosas, situaciones. Pero diferenciar la verdad de la mentira implica que exista un juicio, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un juicio? ¿A cuántos les han pasado algún billete falso
¿Les ha pasado? A mí me han pasado billetes falsos. ¿Le ha pasado? Creo que no soy el único, ¿no? Todos en algún momento hemos sido víctimas de eso, ¿verdad? ¿Y usted sabe por qué existen los billetes falsos? Porque existe el verdadero. Así es. Si el verdadero no existiera, los falsos no tendrían sentido. ¿O usted conoce algún billete de 300 soles? ¿Cuántos han visto billetes de 70 soles? No existen. ¿Por qué? Porque no puede existir lo falso si no existe lo verdadero. Siempre que existe algo verdadero, siempre sale una imitación, ¿verdad? Por eso existen las copias originales y las copias piratas. Bueno, hermanos, es algo similar aquí. Pero diferenciar la verdad de la mentira implica que exista un juicio, una afirmación y una persona que evalúe esa situación. Ahora, pero la verdad no depende de los juicios. ¿Está conmigo? Ni de las personas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todos la conocemos, ¿verdad? Todos conocemos la ley de la gravedad. Y la gravedad existe. Crea usted o no cree en la gravedad, existe. ¿O no es así? Alguien podría decir, no, no existe la gravedad. No existe la gravedad, pastor, porque los aviones vuelan y no se caen. La gravedad no existe. Si esa persona usa eso como sustento para sostener que la gravedad no existe, sometemos la verdad a su juicio y la verdad va a cambiar porque él cambia. No, porque él cree porque él tiene una visión sesgada de una verdad, no significa que la verdad cambie. Pero mucha gente cambia las realidades de acuerdo a su ojo, a su óptica, a la manera en que ven las cosas. ¿No es así? Así es. Entonces, la verdad no está sujeta a personas. Simplemente es, al margen de lo que usted crea o no crea. Cada persona hace en su pensamiento su propia reconstrucción de lo que vive como parte de una realidad. Y esa reconstrucción de hechos, es decir, lo que sabe y lo que cree, a eso esa persona normalmente le llama verdad. Yo quiero que vean conmigo el cuadro que hemos puesto. No sé si se logra ver, quiero que pases al siguiente cuadro, por favor, Joey. Pero, ¿qué ve usted ahí? Hay dos sombras proyectadas, ¿verdad? Hay dos sombras proyectadas. Y si usted se da cuenta, en una sombra se proyecta un círculo y en otra sombra se proyecta un cuadrado. ¿Cuál de los dos muestra la verdad? Podríamos decir que el de la derecha, ¿verdad? Es cierto, en cierta forma sí, pero en realidad lo que usted tiene ahí es un objeto tridimensional. Pero la verdad que está proyectada difiere. El otro cuadro, por favor, no lo tienes ahí. Perfecto. Ok, quiero que ustedes noten algo ahí. Porque si usted se da cuenta, por un lado, nosotros vamos a tener la realidad de lo que vemos. Lo he puesto como el lado oscuro porque es la realidad de algo que aparentemente se ve, pero no significa que está reflejando lo que es exactamente. Hermanos, muchas de las cosas que nosotros vivimos en el día a día reflejan realidades. ¿Sí o no? Todo nuestro día a día refleja realidades, pero no refleja la verdad. No refleja la verdad. La capacidad de discernir la verdad de la realidad se perdió en el Edén. Cuando el hombre cayó en pecado, en Adán y Eva, perdió la capacidad de ver las cosas de una manera correcta. Ahora, la verdad y la realidad, por lo general, se usan estos dos términos como sinónimos, pero en sus connotaciones, nosotros vamos a ver que eso está mal interpretado, porque creer que una realidad es una verdad nos puede llevar a un mensaje equivocado, y vivir una realidad equivocada. Hay dos muchachos, como en el cuadro, ustedes lo pueden ver, no es el mismo cuadro por si acaso. Uno dice yo puedo y el otro dice no, yo no puedo. ¿Quién tiene la razón? ¿El que dice que puedo o el que dice que no puedo? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuántos dicen que el que puede?
¿Cuántos levantan su mano? ¿Quién tiene la razón? ¿El que dice que puede o el que no puede? A ver, los que dicen que puede, levanten su mano. Ya, y el que dice que no puede, levante su mano. En realidad, ambos tienen la razón. El que dice que puede tiene razón y el que dice que no puede también tiene la razón. Porque cada uno, si usted se da cuenta, proyecta una realidad de acuerdo a su óptica, de acuerdo a su juicio. Ahora, hermanos, el Señor ha dejado algo para nuestro tiempo para que nosotros lo desarrollemos. Eso se llama fe. Diga conmigo, dile al de tu lado, se llama fe. Se llama fe. Y existen 3 fuentes para la fe. Como el hombre quedó apagado de poder discernir claramente lo que es la verdad de la realidad, quedó literalmente sesgado de capacidad para verlo, Dios dejó herramientas que en realidad, bueno, perdonen que a la palabra le llame herramientas, pero Él dejó su palabra. Él dejó sus principios para que nosotros pudiéramos ver la verdad y no dejarnos guiar por la realidad. ¿Amén? ¿Están conmigo o no? Amén. Hasta ahorita estamos diciendo que existe una verdad y existe lo que es la realidad. La realidad es lo que vemos. La realidad es lo que nuestro ojo ve, aparentemente. La verdad es algo que existe y es intangible, absoluto, soberano. Está en la plenitud. Pero a causa del pecado, el hombre quedó sesgado sin la capacidad de poder ver la verdad. Entonces, como el hombre no tiene capacidad de ver la verdad, lo que mira es la realidad. Y asume que la realidad es su verdad. Por eso vemos el ejemplo de los 2 muchachos, el que dice que puede y el que dice que no puede. Ambos tienen razón porque cada uno proyecta lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su mente. ¿Estamos ahí? Amén. Ninguno se ha perdido, ¿verdad? Amén. Dile de tu lado, estás ahí, ¿verdad? Ok, ahora Dios nos ha dejado una herramienta poderosa. El hombre naturalmente tiene 5 sentidos, pero existe un sentido espiritual. Y hermanos, este sentido es poderoso. Se llama fe. Y Él quiere que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra fe. El Señor desea que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe nos va a llevar a la verdad. Y nos va a sacar de la realidad. Ahora, con esto no estoy diciendo que te va a sacar de tu mundo para llevarte a otro mundo, sino en el mismo mundo, porque ustedes pueden, como ven en la imagen, es un mismo objeto proyectado desde 2 ángulos. Pero existe un ángulo que es el correcto y el ángulo que no es el correcto. ¿Estamos ahí? Amén. Ahora, Dios ha dejado establecido algo que se llama fuente. Es decir, su palabra es una fuente inagotable que nos muestra la verdad. Y hay 3 fuentes de fe que Dios quiere darnos. Número 1, la fe, escúcheme bien, viene por el oír. ¿Qué es la fe? Usted lo tiene ahí abajo. La certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no vemos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de algo que aún no vemos. ¿Qué hace la fe? ¿Cómo actúa la fe? La fe dice la palabra que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso hace la fe. Yo le decía siempre al chiquitín, aparte de mi cachorro, mi hijo, también le decía chiquitín a mi carro, le decía, ya vas a crecer. Y ya creció. ¿Cómo ocurrió? No está en mí explicárselo. Pastor, ¿qué está hablando? Está desvariando. No. Lo que les estoy diciendo es una verdad. Pero esto se aplica a todo sentido. En todas las áreas de nuestra vida. El Señor desea que nosotros apliquemos su palabra, porque su palabra está dada para nosotros. Ese es mi alimento espiritual. Es lo que yo consumo. Es lo que yo como, es lo que usted tiene que comer, lo que usted tiene que consumir. Ok, entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra. ¿Qué es la fe? La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Y cómo tú comienzas a llamar las cosas que no son como si fuesen? Cuando tú comienzas a escuchar palabras.
Es interesante, porque la fe viene por el oír, pero no de cualquier mensaje, de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el ser positivo, no tiene nada que ver con una persona que quiere hacer solamente las cosas bien. Está ligada directamente a su palabra. Existen diferentes realidades en el mundo, ¿sí o no? Realidades de pobreza, realidades de riqueza, realidades de miseria, realidades de enfermedad, realidades en diferentes partes del mundo, y cada uno vive una realidad diferente, pero existe una verdad a la cual Dios quiere llevar a toda la humanidad, porque sabe que en esa verdad hay bendición. Él sabe que en esa verdad hay poder para ver aquello que anhelan sus corazones. Y te voy a decir algo más: lo que tú anhelas no es algo injusto, hermano, es algo que te mereces. ¿Acaso el anhelar que una relación sea compuesta es algo injusto? ¿Que una relación se arregle? ¿Acaso el anhelar que una enfermedad sea sanada? ¿Acaso el anhelar que un dolor sea quitado es algo injusto? La realidad de la manera en que hemos venido viviendo las diferentes formas de vida que en el mundo la humanidad ha llevado, los ha llevado por diferentes caminos, pero Dios ha dejado su palabra para que la gente pueda vivir una verdad que Él ha establecido. Y en esa verdad hay todo. Diga conmigo, hay todo. Todo está suplido ahí. Pero para que esa verdad venga al corazón de la gente, se tiene que hablar la palabra. Por eso es que la Biblia dice, así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a entender que Jesús, a ver, explícame eso, pastor. Jesús murió por mis pecados. Sí, Jesús murió por tus pecados. Pero tú también estás diciendo que Jesús murió por mis enfermedades. Sí, Jesús murió por tus enfermedades. Y estás diciendo que Jesús también murió para que todas las relaciones sean restauradas. Estás diciendo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que yo sea libre. Sí, Jesús murió por todo eso, porque el paquete de salvación es completo. Lo primero que Él hace es cautiva nuestra alma. Hermanos, Él nos enamora, como lo estábamos cantando en la canción, enamórate. Enamórame de ti, perdón. Enamórame de ti, Señor. La canción que estábamos cantando, es verdad, Él te cautiva, Él te enamora, pero, hermano, Él te enamora, pero te atrae hacia su palabra, que es fuente de vida. Yo puedo tener una fuente de agua y nunca recurrir a ella. ¿El problema es el agua o el problema es el que no va hacia el agua? Hermano, el agua que calma la sed, ¿sí o no? El agua también te limpia, porque esas son las dos características principales del agua, de acuerdo a la palabra. Primero calma tu sed y luego te limpia. Y eso es lo que va a hacer, y eso es lo que desea el Señor. Entonces la fe viene por el oír. Pero la fe, la otra fuente de fe, es que también viene por el hablar. Diga conmigo, hablar. Ahora, póngase de pie un ratito. Póngase de pie. Ahora, diga, hablar. Otra vez, hablar. Ahora, hablar la palabra. Tome asiento, gracias. Lo hago para que no se me duerma. Amén. La fe viene por el hablar. Primero viene por el oír, ¿verdad? Cuando tú escuchas el mensaje de la palabra, entra a tu corazón. Dices, wow, ¿será cierto lo que el pastor me ha dicho? ¿Será cierto lo que mi líder me ha dicho? ¿Será cierto lo que este hermano habló en el carro o lo que me compartieron? Que el Señor ha venido a sanar, pero ¿cómo será? ¿Cómo será eso? No sé cómo será. Has escuchado la palabra y algo ha comenzado a surtir en el corazón del hombre. Y comienzas a tu mente trata de buscar una respuesta. Una respuesta que mucha gente necesita encontrar. Y esa respuesta viene cuando la palabra se deposita en el corazón del hombre. Pero la fe viene por el hablar. ¿Qué dice Romanos 10:8? Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, dice. ¿Qué es esa palabra de fe? Es la que está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón, dice, ¿no? En tu boca, ¿por qué? Para pronunciarla, para declararla. ¿Por qué? Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace la fe? Llama a las cosas que no son. Amén. Otra vez. ¿Qué hace la fe? Llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, habla de una realidad que no vemos, pero de una verdad que sí existe. Y hermanos, y el deseo que Dios tiene es que tú deposites su verdad en tu corazón. ¿Cómo puedo yo depositar la verdad de Dios en mi corazón? A través de la palabra. Por eso dice, ¿no? Y muchos hemos usado este pasaje solamente para el tema de salvación, pero en realidad es para todo. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y añade, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué significa justicia? Para obtener aquello que te corresponde. Pero con la boca se confiesa para... Entonces, la fe actúa, primero viene por el oír, pero la fe también viene por el hablar. O sea, es bueno declarar, ¿o no? Pero no de acuerdo a nuestros criterios o nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la palabra. ¿Amén? ¿Cómo declaramos? Conforme a la palabra. Escrito está. Así es. Escrito está. Soy nueva criatura y una nueva creación. Lo viejo ya pasó, hoy nació otra vez. Esa canción, por ejemplo, nos habla de 2 Corintios 5:17. Que la persona es una nueva criatura. ¿Y qué es una nueva criatura? Es una nueva persona. ¿Cuánta gente dice en su corazón cómo me gustaría ser adolescente otra vez o tener 12, 13 años para no cometer las cosas que he hecho antes y corregir su vida? Dios te da esa oportunidad en Él a través de la nueva creación que Él quiere hacer en cada persona. Pero la fe no solamente viene por el oír y no solamente viene por el hablar, sino también la fe actúa. Es decir, la fe viene por el hacer. Hacer. ¿Amén? Hacer. Es decir, hacer algo. Actuar sobre la palabra. Actúa sobre la palabra. ¿Cómo es esto, pastor? La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra mí. Que su vara y su callado me van a infundir aliento. Entonces tú comienzas a usar la palabra como una forma de defensa. Diga conmigo, defensa. Pero defensa ¿hacia qué? Hacia esos pensamientos, hacia la tendencia del pecado. Una defensa ante argumentos que se comienzan a tejer en la mente de la gente. Tú sabes que los suicidas, la mayoría de los que se suicidan caen en una depresión y cometen ese acto porque en sus mentes ellos dicen no valgo nada, lo que he hecho está, y toman una decisión incorrecta. Pero ellos están siendo oprimidos, están siendo atacados en sus mentes. ¿Y nosotros cómo podemos repeler esas situaciones? A través de la palabra. La palabra es nuestra defensa. Santiago 2:17 al 22 vamos a leer. Dice, así también la fe, ¿qué dice? Si no tiene, ¿qué cosa? Obras. O sea, la fe debe tener obras. En otras palabras, la fe debe llevarnos ¿a dónde? A actuar. No solamente... Al principio escucho la palabra, la medito, la escucho lo que... Ah, mira, qué bueno que esto Dios dice acerca de mí. Y comienzas a orar, Señor, yo voy a aplicar lo que tu palabra dice. Y comienzas a confesar, a declarar. Porque la fe viene por el hablar también.
Pero la fe también viene por el hacer. Acá dice en Santiago, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, para que la fe realmente funcione, tiene que tener obras. ¿Por qué? Porque la fe muestra obras. ¿Obras terrenales? No. Obras del poder de Dios en la vida de la gente. Obras del deseo de Dios para la vida de la gente que Él quiere hacer. Y que nosotros tenemos que darle el acceso legal a través de nuestra confesión. A través de lo que nosotros vamos a creer. Amén. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Lo vemos con el endemoniado gadareno, ¿no? El endemoniado gadareno, ¿qué hicieron los demonios? Se postraron ante el Señor Jesús. Ellos creían en Jesús. Ellos estaban reconociendo al Señor como el Salvador, el único. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Le dijeron al Señor Jesús. Ellos estaban reconociendo. Y los judíos que estaban alrededor, los fariseos que estaban alrededor de Jesús, no estaban reconociendo que Él era el Mesías. Pero los demonios sí. Y acá dice, ¿no? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, dice, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de Noé cuando construyó el arca? ¿Qué hizo Noé? Le creyó a Dios, dice. Porque si no le hubiera creído, no hubiera construido un arca, que le tomó más de 100 años. Le creyó a Dios, porque como le creyó a Dios, se puso a construir el arca. Y la Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe Noé condenó al mundo. No Dios, el poder de Dios fue desatado, sí, pero fue Noé. La Biblia es clara cuando dice que fue Noé quien condenó al mundo. ¿Cómo lo condenó? Porque le creyó, habló y actuó. Escuchó la palabra, la guardó en su corazón, habló la palabra, comenzó a construir el arca y les decía a la gente, va a haber inundación. El mundo va a vivir, va a sufrir va a venir un diluvio. Oye, Noé, ¿qué estás hablando? Nunca ha llovido en la tierra. ¿Qué es eso? No existe la lluvia, porque hasta ese momento, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los registros, no existía lo que era la lluvia. Él estaba hablando de cosas que no existían. Hoy tú conoces la lluvia. Hoy día hemos tenido lluvia en la mañana. En la noche, toda la noche hemos tenido lluvia. Hablarte de lluvia no es algo nuevo, es algo que tú ya conoces. Pero él estaba hablando cosas que no habían ocurrido nunca antes. Como tu situación. ¿Podrá el Señor solucionar mi situación? ¿Podrá el Señor arreglar mi condición? ¿Podrá el Señor quitarme sacarme de esta cosa? ¿Podrá el Señor sanarme? Claro que puede. Puede. Y como Él le dijo a los leprosos, no solamente que podía, sino quiero. Amén. Di conmigo, quiero. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Él quiere. Amén. Y nuestra fe tiene que ser trabajada. Nosotros tenemos que caminar en fe. ¿Somos gente de fe o no? Amén. Amén. ¿Por qué somos de gente de fe? Porque escuchamos la palabra, la guardamos en nuestro corazón y una vez que la guardamos, ¿qué hacemos? La ponemos en práctica, en obra. Declaramos la palabra y la ponemos en obra. Y se va a cumplir lo que la palabra dice. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho que va a ser, así será. Amén. Amén. Dice que Abraham, nuestro padre, ofreció a su hijo al altar. Es lo que nos está hablando de este pasaje. Dice que Abraham creyó. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con sus obras? Abraham ya había matado a su hijo en su corazón. Abraham fue un personaje en la Biblia
uno de los padres, el padre de la fe, uno de los personajes que él ofreció a su hijo en sacrificio a Dios. Dios le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo para mí. Bueno, no me gustaría estar en el pellejo de Adán, ¿no? Pero hermanos, eso fue duro para él. Yo me imagino todos los pensamientos que han podido venir sobre su cabeza, llevarlo en sacrificio a su hijo. Pero la Biblia dice que él lo hizo, él lo mató en su corazón. Si no, no lo hubiera llevado, si no, no hubiera llevado la leña. Él ya lo había hecho en su corazón. Por eso es que Dios le dijo, no necesitas matarlo. Sé que eres obediente a mi palabra. Sé que en tu corazón ya lo hiciste. Solamente Dios puede ver los corazones. Pero hermanos, la fe siempre nos va a llevar a cosas increíbles. Amén. La fe siempre nos va a llevar a cosas inesperadas. Nos va a llevar a desafíos extremos. Para muchos nos va a llevar y la gente va a mirarnos a nosotros como gente loca. Ya nos ven como locos, ¿no? Algunos. Eso hace la fe. Pero hermanos, la fe es la herramienta que Dios ha depositado en su palabra para que nosotros podamos vivir por ella. Pero vivir la verdadera vida que Dios ha destinado para nosotros. Amén. Veamos otro ejemplo. Vamos a Hechos 14, verso del 8 al 10. Un ejemplo, cuando Pablo dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Cuántas veces había andado este cojo? Jamás, nunca. Era cojo de nacimiento, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Oyó hablar a Pablo. ¿Quién era Pablo? Era el evangelista del momento. Era el hombre de Dios que estaba depositando la palabra en los corazones de la gente. Y hay gente que escucha la palabra y hay gente que no la escucha. Pero este hombre, ¿qué hizo? Escuchó, porque ahí dice claramente, dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando, dice, en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo él? ¡Pum! Soy nueva criatura. Hermanos, él saltó. Pero ¿qué proceso hubo en él? Vemos tres cosas. Primero, lo que hizo Pablo. Pablo predicó el evangelio, ¿verdad? Percibió Pablo que este hombre tenía fe. Y luego, de acuerdo a la fe que él comenzó a ver en él, ordenó, levántate. Pero este hombre, el que estaba cojo de nacimiento, vemos que él tuvo que hacer tres cosas. Primero, escuchar la palabra. Segundo, creer. Él tuvo que creer que Jesús murió por sus pecados. Él tuvo que creer que Jesús murió para que él sea sanado. Él tuvo que creer que Jesús se ha llevado toda condenación en él. Si él no lo hubiera creído, él no hubiera logrado saltar. Algo interesante ocurre cuando tú compartes el evangelio a otra persona. Hay una conexión espiritual. Cuando tú estás compartiendo el evangelio, el Espíritu te da testimonio si la persona a la que estás hablando está contigo o está en la China. ¿Amén? Sí, el Espíritu Santo te da testimonio de que la persona que te está escuchando te está escuchando. Pero también tú te puedes dar cuenta que la persona no te está escuchando. Pero hay un testimonio espiritual donde tú dices, ya no tienes que hablar más, que de una vez, vamos a orar. Oras por la persona. Porque entiende que en su corazón tú puedes percibir y discernir que esa persona lo está entendiendo todo. Y que cree. Diga conmigo, que cree. Ok, entonces, este hombre cojo de nacimiento tuvo que hacer tres cosas. Número uno, oyó la palabra. Amén. Creyó la palabra. ¿Qué cosa tenía que creer él? Él tenía que creer que Cristo es su Salvador, que Cristo murió por él. Él tenía que creer que Jesús que él se ha llevado sus enfermedades.
Pero hermanos, estamos hablando 30 años después que Jesús había ya resucitado e ido al cielo. Estamos hablando de un hombre que está escuchando el Evangelio por la boca de Pablo. Y él agarró, tú tienes dos opciones, o crees o no crees. Pero de acuerdo a cómo tú veas las cosas, tú vas a proyectar tu realidad. ¿Estamos de acuerdo? Como lo vimos en el cuadro inicial. Tú puedes proyectar tu realidad desde el ángulo como miras las cosas. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Su palabra como fuente para que nosotros miremos el ángulo correcto. Miremos las cosas de una manera correcta. Una vez que este hombre creyó, él comenzó a actuar sobre la palabra. ¿Qué hizo? Saltó, se levantó. Amén. ¿Y qué crees que pasó con él? Todo el mundo quedó asombrado. Mucha gente estaba escuchando la palabra, pero él alcanzó salvación, pero también alcanzó sanidad por creer la palabra. Amén. Vamos a observar cómo es que trabaja la fe. Amén. ¿Sí? Vemos que la fe, hermanos, viene por el oír de la palabra. Amén. ¿Cómo inicia la palabra? Por el oír. Ahora, de acuerdo a la palabra, la fe, la Biblia nos habla, de acuerdo a la palabra, la Biblia nos habla acerca de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. La Biblia nos habla acerca de la fe que va a entrar en el corazón de la persona por escuchar, por el oír. Pero no es tus oídos naturales. Dios no está hablando de escuchar de manera natural. Él está hablando de cuando tú comienzas a escuchar en tu corazón. Cuando tú comienzas a escuchar de manera espiritual. Gálatas 3:2, ¿qué nos dice? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, cuando Pablo le está hablando acá a los Gálatas, él les está diciendo que ellos recibieron el Espíritu Santo por haber escuchado la palabra, no por las cosas que ellos hicieran para lograrla. Nada de lo que tú hagas te hace merecedor del cielo. La obra de Cristo es la que te hace merecedor del cielo. Amén. Ahora, vemos que la fe, para que trabaje en el corazón del hombre, primero tiene que venir por el oír. También tiene que haber una decisión de creer. ¿Qué dice Santiago 1:6? Vamos ahí. ¿Cuántos le piden a Dios? Amén. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:6 y vamos a leerlo hasta el verso 8. Pero pida con fe, dice. ¿Cómo dice que pidamos a Dios? Con fe. ¿Qué significa fe? O sea, con la certeza de que lo que estás pidiendo lo vas a tener. Ojo, que siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante aquí a la onda del mar, que dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí habla del hombre de doble ánimo, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice. Entonces, ¿cómo debemos pedir las cosas a Dios? Con fe. Por eso es que la palabra dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él existe, en Hebreos 11:6, ¿verdad? Y que Él es recompensador de los que le buscan. Así es. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él existe. ¿Cómo tenemos que pedirle a Él? Con fe, creyendo. Amén. Entonces, oyes la palabra, tienes que decidir creerla. Tienes que decidir creer. ¿Qué otra cosa te puede ofrecer el mundo? ¿Qué otra esperanza hay en el mundo? El mundo no te da esperanza. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dice la situación? ¿Qué dice la realidad? No te da esperanza. ¿Te conviene creer o no?
Sí, te conviene creer. Métete con el Señor. Una vez que crees, ¿qué hace? ¿Qué tienes que hacer con la palabra? Medítala, cavílala, carbúrala, piénsala. Comienza a meditar. A ver, ¿por qué dice el Señor? A ver, más que dice, cerca de ti está la palabra. Ah, ¿verdad? Acá tengo mi Biblia, está cerca. En tu boca y en tu corazón. Ah, pero no está en mi boca todavía. Ah, significa que tengo que leerla. Conforme la vas meditando, ya va a estar en tu corazón. Y cuando esté en tu corazón, sale como una espada de tu boca y condena toda situación. Amén. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero ¿qué más nos dice la palabra? Cuando tú comienzas a perseverar en ella, hermanos, tu fe va a comenzar a aumentar. Yo quiero que mi fe se desarrolle más. ¿Cuántos quieren que su fe se desarrolle? Necesitas la palabra. Necesitas creer en la palabra, meditar en ella, escucharla. Dejar que ella trabaje en tu corazón. Como el cojo, o el cojo de nacimiento, ¿no? Él escuchó la palabra y la creyó. Y comenzó a actuar. Él actúa sobre la palabra. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hermanos, la fe va a obrar. Amén. Diga conmigo, va a obrar. ¿Qué significa que va a obrar? Va a trabajar. Te va a dar el fruto de lo que estás esperando. Porque ¿qué cosa es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La verdad es absoluta, no tiene relativismo, no es relativa en sí misma, es totalmente plena, es absoluta. Las realidades son relativas, pero la verdad no, la verdad es una sola. Ahora, la verdad no se ajusta a ti, tú te ajustas a la verdad. Es más, la verdad está esperando que tú te ajustes con ella, que te alinees. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, dice, si no es por mí. Amén. Hermanos, cuando Dios creó el mundo, te voy a decir cómo lo creó. Lo creó con palabras. ¿Sabe lo que eso significa? Y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha. Y cada cosa que Dios dijo, así fue. ¿Y por qué ocurrió? Porque Él es Dios Todopoderoso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Él dijo y así se hizo. Y todo lo que hizo era bueno, ¿verdad? Creó todas las cosas para que al hombre lo puso como la cereza, hermanos, en la tierra. Al sexto día lo creó. Y lo puso como Señor sobre todo. Vino el enemigo. Y no solamente quiso, sino lo sacó de la verdad. Y lo puso en una realidad aparente. Pero hermanos, desde el día que ocurrió eso hasta nuestros días, Dios ha venido buscando al hombre vez tras vez con un solo propósito: de que el hombre vuelva al camino de la verdad. Ahora, la verdad no es lo que yo creo, no es lo que tú crees, es lo que la palabra de Dios dice. Y a ella es hacia donde nosotros tenemos que ajustarnos. Si Dios creó el mundo con palabras, Él está esperando que tú puedas crear, modificar tu mundo con las palabras que Él ha dejado para que tú las uses. La palabra en el origen es Bereshit bara. En el principio creó. Esa palabra bara, que es del griego, significa crear de algo que no existía. Bara. Es con B grande. Bara. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos. Creó Dios, dice, ¿no? Bereshit bara Elohim. ¿Y saben lo que eso está diciendo? Esa palabra bara es la misma palabra que ahora Dios nos ha dejado a nosotros
para cambiar nuestras situaciones. Crear a partir de algo que no existe. Poderoso. Él lo hizo con su palabra. Y ahora, ¿qué hizo Él con el hombre? ¿Quieres ver la verdad? Le dice al hombre, ¿quieres vivir la verdad? Te dejo mi palabra para que la uses. Se la entregó al hombre. Y cuando el hombre usa su palabra, hermano, tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú puedes cambiar realidades. Puedes cambiar tu mundo para que todo ello se ciña a la verdad. Porque con las palabras Dios hizo todas las cosas, pero la Biblia nos enseña en Proverbios que las palabras pueden matar o dar vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué cosa está en nuestras bocas todos los días? Ay, está estornudando. ¡Achis! Uy, ya me va a dar la gripe. 5 horas después estás con la gripe. La vida y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si hay algo que está viniendo a ti y no lo quieres en tu vida, no lo declares. Échalo fuera. Plaga no tocará mi morada, dice el Señor. Amén. La lengua apacible es árbol de vida, dice Proverbios 15:4. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y la palabra también nos dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida, diga conmigo, corrompida. Otra vez, corrompida. La Biblia dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Diga conmigo, la que es buena. Otra vez, la que sea buena. Así es, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Hermanos, las palabras de fe basadas en la palabra de Dios nos van a dar la victoria. Amén. No basado en mi pensamiento, en mi criterio, no, basado en la palabra de Dios. Y esa es la promesa que Dios tiene. Por eso es que Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo, diga conmigo, todo lo que en él está escrito. ¿Qué dice? Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Hermanos, ¿cuál es el deseo que Dios tiene? Que vivamos en la verdad. Amén. Y que salgamos de nuestra realidad. La verdad, por si acaso, no niega la realidad, solamente afirma lo que Dios dice. Así es. Es exacto, ¿verdad? La fe no niega circunstancias, no niega lo que está pasando. Se están peleando, pastor. Sí, no niega lo que está pasando. Se están matando, pastor. Sí. Pastor, está mal, está grave. No niega las circunstancias, solo afirma lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en esa vida, en esa persona, en esa circunstancia, en esa situación. Porque todo, escúcheme bien, todo lo que Dios toca nunca más será igual. Todo lo que Dios toca queda afectado para bien. Amén. ¿Cuántos van a desarrollar su fe? Amén. Viene por el oír, por el hablar y por actuar, por hacer. Amén. Esa es la palabra de fe que predicamos, hermanos. Y está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Tenemos que trabajar en ello. Póngase de pie, por favor. Amén. Póngase de pie. Te damos la victoria, Señor. Bueno, tú nos has dado la victoria. Estoy expresándome mal. Tú nos has dado la victoria. Entonces podemos decir, somos victoriosos.